También hay cómo hacer con coordenadas cilíndricas, hacer desplazamientos en 3 dimensiones. Aparte de hacer desplazamientos polares, definimos una coordenada z y hacemos una orientación en sentido de 3 dimensiones en coordenadas cilíndricas. Aquí se deberá adicionar solamente el parámetro z, ¿sí? Por ejemplo, aquí R10, Q90, Z20. Si hablamos aquí, me muevo R10 para acá, me muevo con una 90 grados y Z de altura y automáticamente se mueve del punto origen al punto P, la herramienta. O sea, también puedo definirle con coordenadas cilíndricas. También hay otra forma de programar, es dándole un ángulo y una coordenada cartesiana, ¿sí? Puedo hacer tanto uso de 2 ejes, puede ser uso de un radio y una orientación, o también puedo hacer uso de una sola coordenada cartesiana y un ángulo, ¿sí? O sea, tengo 3 formas de definir una trayectoria. Esta es la otra. En este caso, con este ejemplo, hacemos como que estamos en el punto 0, ya no voy a definir las coordenadas iniciales, sino ya hago de caso que estoy en el punto de partida. Y entonces digo 10, X, Y20, hasta aquí estoy definiendo ¿qué? Estoy definiendo lo normal, ¿no? Los 2 ejes. Me ubico en el punto 0. Para moverme al punto 1, entonces puedo hacer uso solamente de una coordenada cartesiana y de un ángulo. Entonces, ¿qué digo? Inicialmente, ¿el ángulo en qué está? En 0, ¿sí? Está en 0. Y le digo 45x30, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo, en función del eje X, muévete 45 grados, ¿sí? Aquí en este caso, X30, miren, se mueve 30 para acá y se mueve 45 y se ubica en el punto 1. En el siguiente, pongo Q90 y E60. Entonces, miren, ¿qué es lo que hace ahí? Entonces le digo que se mueva 90 grados en función del eje horizontal, ¿cierto? Y que haga un desplazamiento en Y de 60. Como podemos ver aquí, todos los ángulos están medidos según la horizontal, positivos antihorarios y negativos en sentido de las manecillas del reloj. Si queremos movernos al punto 3, estamos en el punto 2, si queremos movernos al punto 3, entonces pongo aquí, me pregunta, en sentido del eje horizontal, ¿a dónde te vas a mover? Digo, menos 45. ¿Y cuánto te vas a mover? Aquí me dice, miren, menos 45, X 50. Entonces viene acá, en este punto, ¿sí? X 50. Y si quiero moverme al al punto 4, sería, otra vez me pregunta, ¿cuánto te vas a mover en ángulo? Le digo, menos 135, quiere decir que es en sentido horario. ¿Y a dónde te vas a mover? A Y20. Entonces, miren, coge Y20. O también pude haberle dicho que a X30. ¿Sí? Pude haberle dicho Q menos 35 Y20. O también pude haberle dicho Q menos 35 X30. Cualquiera de las dos cosas es válida. Y por último, para llegar otra vez al punto 0, le digo, ¿cuánto te vas a mover? No, como está en la misma orientación que el sentido, está en la misma orientación de la horizontal, le digo 180 grados, quiere decir en el otro sentido de ese punto, y X 10. Entonces también fíjense, es un poco fácil cuando yo tengo ya definida la orientación y el punto de referencia, sea del eje X o del eje Y, a donde quiero llegar. ¿Qué es lo que hace falta tener en este caso? Tener ángulos, porque sin los ángulos no podría trabajar. Y al menos un punto del eje X o el eje Y. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco de los puntos de referencia. Aquí vamos a definir lo que es el cero máquina. El cero máquina es con referencia al punto 0 de fábrica que viene la máquina.
Y cuando uno se enciende la máquina y se le pone buscar ceros, y cuando comienza a moverse los carros de la máquina, la herramienta donde queda posicionada cuando se encera, ese se lo define como el cero máquina. No les puedo decir exactamente dónde está el cero máquina, pero normalmente viene superior izquierda o inferior izquierda, ¿sí?, del carro principal. Pero también hay cómo definir el cero pieza. El cero pieza, ese sí es libremente programado por el operador. Yo puedo mover el carro y decirle, bueno, empieza desde este agujerito de la pieza en bruto que tengo, y para mí ese es el cero pieza. Y de ahí en adelante, todas las coordenadas que yo ponga será con referencia al cero pieza, ¿sí? Y el punto de referencia también es definido por el fabricante, que normalmente está especificado aquí con la letra R, y se define como un punto donde donde está sujetada la herramienta, ¿sí? El cero máquina siempre se lo especifica con una letra M, el cero pieza siempre se lo especifica con la letra W, y el punto de referencia, que es con referencia a la herramienta, se lo define como R. Podemos también tener la opción de programar con respecto al cero máquina, aunque muchas de las veces no es muy conveniente, pero sí hay cómo. ¿Cómo se lo puede hacer? Poniendo G53. Ahí en la gráfica tenemos dos puntos, el M, que habían dicho que es el cero máquina, y W es el cero pieza, ¿sí? Entonces, el cero pieza era definido por el usuario y el cero máquina venía de fábrica, que era configurado por el fabricante, ¿no? Por ejemplo, para movernos del punto 1010 al punto 2030, orientado según el cero pieza, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir G90, G01, ¿sí?, que es desplazamiento lineal, o G1, también es válido G1, X30, Y20. Pero esto está, ¿qué?, definido según el cero pieza. Todas las cotas que nosotros pongamos es siempre con referencia al cero pieza, a no ser que nosotros pongamos G53. Si ponemos G53 como en el segundo bloque, entonces sí, definimos G01, y para movernos al mismo punto, a este punto que estoy señalando, entonces ya tengo que hacer las medidas con referencia al cero máquina. Entonces aquí, ¿cuál sería? Sería 100 en X y Y, Z. Hay que tomar en cuenta que esta programación hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerla, porque puede ser que yo piense que puse G53 y hice con referencia al cero máquina y me olvidé de poner G53. ¿Qué lograríamos con esto? De que el carro se mueva más allá y se puede estrellar con algo, ¿no?, que pueda irse más allá de los límites. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver un poco sobre lo que tiene que ver con la función G92. G92 es para una preselección de cotas y una limitación del valor de S, que el valor de S es el valor de las revoluciones por minuto que tiene que girar el cabezal de la herramienta. Con G92, ¿qué hacemos? Con G92 podemos hacer cero pieza a cualquier punto. Por ejemplo, yo me estoy moviendo en una trayectoria, digo, no, aquí voy a hacer otra vez cero pieza, ¿sí? Se puede hacer, sin necesidad de parar la máquina y de mover el carro y de encerrar la máquina. Simplemente de manera programática podemos poner G92 y ese último punto donde está ahí se hace el cero pieza. Por ejemplo, aquí hay unas notas antes de pasar. No se deberá existir otra función en el mismo bloque, o sea, solo puede haber G92 en ese bloque. Y en el caso de declaremos, por ejemplo, G92 S1000, no se podrá superar el valor de las 1000 RPM, aún si más adelante se programa y se pone, por ejemplo, S1200, no se puede hacer, o en el caso de que el operador vaya y mueva el teclado de aumentar el porcentaje en la máquina, no lo dejará, ¿sí? Vamos a hacer una explicación del ejemplo de la gráfica. Para posicionarnos en el punto 0 ponemos G90, X50 y Y40. Entonces viene y se posiciona en el punto 0.
Y aquí, en este punto donde estoy, le digo, aquí quiero que sea el 0 pieza, ¿sí? Porque puede ser que estuve en el 0 máquina. Entonces le digo, este va a ser para mí el 0 pieza. Entonces le digo, G92, X, 0 y es 0, ¿sí? Entonces le estoy diciendo, este punto es el X0 y es 0. Es el 0 pieza para mí. Y luego pongo con G91, que es G91, coordenadas incrementales, ¿no? Aumento X30, luego pongo X20, Y20 con referencia, obviamente, como estoy incremental, sería con respecto al último punto, X20, Y20, voy aquí a esta esquina, luego pongo X menos 20, Y20, me regreso a X20 y subo 20 en Y luego en este punto me regreso 30, X menos 30 para acá, y para regresar al punto 0, Y menos 40 y llegué al punto inicial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve primero G92? Para definir el 0 pieza y para limitar el valor máximo de las revoluciones por minuto a la que puede girar la herramienta.